Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos esperando la conexión con la psicólogo que es la entrevistadora de hoy. Gracias por estar aquí para compartir con nosotras este espacio. Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás? Excelente. Bueno, de verdad que muy agradecida con Beatriz por esta noche. Primero que nada, buenas noches a todos tus seguidores. Muchísimas gracias por acercarse a esta invitación. Y pues para quienes no me conocen, yo soy la psicóloga Ámbar Ardila. Soy mamá de dos niños que tienen autismo y déficit de atención con hiperactividad. Y pues para todas las personas que se están conectando en estos momentos desde mi cuenta, pues quiero presentarles a Beatriz. Beatriz es mi paisana, es venezolana, igual que yo. Y pues esta noche sí, es todo un privilegio realmente, pues compartir con ella. Para presentarla formalmente, ella es la doctora Beatriz Lemus Rodríguez. Ella es médico fisiatra y es una pianista muy reconocida, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, así que esto es todo un talentazo lo que yo les traje la noche de hoy. Y bueno, ella tiene diagnóstico de autismo no verbal, muy bien, y pues realmente aceptó de una forma muy cordial mi invitación, con una gran humildad y con mucha paciencia, porque realmente yo me apasioné con Beatriz de una manera que, bueno, yo pensé que íbamos a hacer 3 horas de live, más o menos así, fue apasionada mi desarrollo de todo lo que quería preguntar. Menos mal que Beatriz me aterrizó y me dijo, Ámbar, acuérdate que es 1 hora, ¿no? No es que vamos a estar 5 horas haciendo live. Entonces, bueno, realmente tuvo muchísima paciencia, pero fue muy abierta, no me puso ningún tipo de peros con las preguntas que quería hacer, que yo considero que, bueno, esta noche va a ser muy nutritiva para todos los papás que tienen hijos dentro de esta condición, porque la idea es esa, precisamente de tener estos maravillosos encuentros para que podamos nosotros nutrirnos acerca de estas experiencias y darnos cuenta que aquí el cielo es el límite. O sea, realmente Beatriz es prueba de que una persona que cree en sí misma, que tiene mucho valor y perseverancia, puede llegar tan lejos como desea hacerlo. Las limitaciones están acá en la mente, en ninguna otra parte. Así que muchas gracias, Beatriz, realmente por permitirnos este encuentro. Hola, Ámbar. Es un placer estar contigo y compartir parte de mi experiencia. Gracias por tomarme en cuenta y hacerme esta invitación. Sí, realmente, imagínate, yo más agradecida estoy yo, de verdad, encantadísima de que esta noche podamos conocernos y compartir, porque te cuento algo, Beatriz, casi todos los invitados que yo he tenido los conozco el día del live y he tratado de que sea así precisamente para que sea pues lo más espontáneo que se pueda. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a, bueno, darle gracias a todas las personas que se están conectando nuevamente, porque de verdad que muchísima gente allí. Así que muchísimas gracias por de ambas cuentas estar acá. Y pues comenzar entonces con las preguntas. Yo sé que la gente está así súper ansiosa. Bueno, Beatriz, yo en lo que desarrollamos, pues yo, para que sepan, Beatriz es hija de médico, su papá es médico pediatra, su mamá es docente. Y pues la primera pregunta que yo le quise hacer a Beatriz fue precisamente que quién le hizo ese diagnóstico, o si fue que su papá, precisamente por tener esa especialidad, fue quien la diagnosticó, o esas señales fue lo que le indicó a él que ella requería una evaluación. Sí, evidentemente mi padre es pediatra, pero no, perfectamente tú sabes que cuando uno es papá y médico, puede ser el mejor en su área, pero es eso, es papá. En medicina es antiético tratar a nuestros familiares, sobre todo los directos, porque o vemos de más o vemos de menos. Así que no. Sin embargo, como padres, ambos,
Mamá y papá notaron muchas señales que no estaban muy bien, y decidieron llevarme con un especialista y es quien hace el diagnóstico. Muy bien, excelente. Sí, a mí también me sucedió eso. Yo, a pesar de ser psicólogo, yo notaba ciertas cosas en mi hijo mayor y yo decía, no quiero caer en ese punto de que porque tengo esta especialidad, entonces a mi pobre hijo le voy a ver de todas las patologías habidas y por haber. Y de hecho a mí me lo criticaron mucho en el momento de tanto la psicólogos como el pediatra, de que por qué no, yo no había tomado cartas en el asunto y yo les decía precisamente eso, porque yo estoy en mi rol de mamá, no quiero asumir de más. Beatriz, ¿tú crees que puedas subir un poquito la cámara porque tú tan bella y no te estamos viendo bien la cara? Sube un poquitico, eso, tranquila, toma tu tiempo, no hay rollo, dale. Bueno, de verdad que Beatriz tiene un perfil súper interesantísimo y por eso les digo, o sea, esta entrevista yo traté de abarcar de todo sobre Beatriz y traté pues de que, perfecto, listo, excelente, preciosa, ¿ves? Ahora sí te vemos todos. Bueno, Beatriz, y coméntame, ¿cuáles eran esas conductas que pues tus papás fueron observando y que dijeron, bueno, la niña tenemos que llevarla evidentemente a ver qué es lo que tiene? Hablar de conductas. Es hablar yo creo que de un compendio de autismo, porque era muy típico. La Ok, niña no sonreía a los demás, evitaba el contacto visual, las demostraciones de afecto, que le gustaba jugar sola, con juegos bastante atípicos como alinear o hacer girar cosas. No hablaba. Parecía además no tener ese interés de comunicarme, de compartir intereses con mi familia. Me podían llamar y llamar pero no respondía al llamado. Giraba en círculos sobre mi propio eje o movía las manos, caminaba en puntitas. De bebé era un bebé excesivamente tranquilo. Y se sentía que había uno en casa. Más grande de edad preescolar pues sí. Cambia la historia a ser excesivamente llorona. Irritable. Todo me molestaba. Recurría muchas veces a las conductas autolesivas. Siempre hacía las cosas de la misma manera, como un ritual. Y si me cambiaban eso, se armaba. La Tercera Guerra Mundial. Tenía un juguete y ropas que no quería soltar nunca o quitármelas. Y si me la quitaban era otra guerra mundial. En fin. De verdad. Algo bastante típico. claro, acabas de describir a mi hijo mayor. O sea, eres la hermana perdida de mi hijo mayor. En serio, Matías era exactamente igual. Matías tiene, en su comienzo del diagnóstico, tuvo exacto un autismo muy clásico, así completo de todos los ítems diagnósticos, así tal cual como tú te acabas de describir. Ya ahora tiene casi 11 años y tiene conductas diferentes, pero era así tal cual como tú lo acabas de describir. Todo lo contrario de mi otro hijo, porque mientras este es súper rígido, el otro es una cabra loca, en el sentido de que es completamente hiperactivo, disruptivo, así es, otra cosa completamente diferente. De verdad, yo tengo dos mundos aquí completos en mi hogar. ¿Y con qué especialista asistieron para hacer esa evaluación? En esa época me dio una psiquiatra especialista en autismo. La pionera en este país. La doctora Lilia Negrón. Fue la que Mm, dio con el diagnóstico. Actualmente mis controles los hago en Soberia, una institución especializada en autismo. Mi doctora es una psiquiatra, la doctora Miriam Ortiz. Sin embargo, ahí me realizan evaluaciones integrales. No solo mi psiquiatra, me evalúa psicología, nutrición. Ha variado mi diagnóstico inicial de autismo severo a autismo moderado. Porque pese a que casi nada de lo que ya te mencioné anteriormente ha cambiado, pues creo que tengo un as bajo la manga como dirían para hacerme ver muy funcional y es mi coeficiente intelectual. eso es correcto. Sí, en definitiva, y de eso también vamos a hablar un poquito más adelante, porque lógicamente, se me olvidó mencionarles eso, Beatriz tiene un coeficiente intelectual de 195, así que como podrán darse cuenta, pues realmente tiene unas habilidades que no cualquiera de nosotros, ni siquiera siendo neurotípicos, tenemos la capacidad de tenerlo.
y por supuesto esto puede producir como que cierto encubrimiento de los síntomas. Y pues obviamente a medida que ella fue, lógicamente, como le está sucediendo a muchos de nuestros hijos, trabajando todo el proceso de neurodesarrollo, de integración sensorial, fue una niña muy bien estimulada desde muchas áreas. Por supuesto, eso es lo que hace que lo que ella está diciendo, ¿no? Que a pesar de que ella siente que igual ella sigue teniendo a lo largo de su vida, de cada día que pasa, todos esos síntomas, ella está mucho mejor adaptada y sabe realmente, pues, yo no diría que enfrentar es la palabra, sino realmente moverse en esas aguas para que para ella sea funcional. Entonces, eso es otra particularidad que obviamente ha ido sucediendo a Beatriz a lo largo de que ella ha ido creciendo. ¿Y qué edad tenías cuando te hicieron ese diagnóstico inicial? 3 años, pero fue algo Ok. controversial, porque a pesar del gran compromiso que tenía, en esa época tenía una gran proeza, por así decirlo, que era mi innata habilidad para tocar el piano. Ujú. Exacto. Entonces eso obviamente ponía como en tela de juicio que Beatriz tuviera esa condición. Yo me imagino que la gente le decía a tu mamá y a tu papá, no, vayan y busquen otro, vayan a otra persona que le haga ese diagnóstico. Esa psiquiatra está loca. O sea, no sabe de lo que está hablando. Sí, porque eso sucede, lógicamente. Así como Beatriz tiene tan temprana esa habilidad, me acuerdo que Matías, que es el que tiene más similitudes con Beatriz, él no hablaba, él parecía no entender nada en el colegio, pero un día los dejó muy sorprendidos porque había un tablero de ajedrez en una pared y resulta que él sabía perfectamente cómo mover todas las piezas, sin decir el nombre de las piezas. Entonces son cosas que son muy increíbles. Por acá dicen cómo se estableció la comunicación en los primeros años para adaptarse a las rutinas de comida, hacia interacción con sus familiares. Ok, les voy a explicar algo. Nosotras desarrollamos todo un temario para hoy. Muy probablemente en alguna pregunta esto pueda salir de cierta manera y yo contestárselas, pero como les dije al principio, Beatriz es no verbal, ¿ok? Así que háganle todos los comentarios, échenmele todos los piropos que ustedes quieran, pero las preguntas que tengan, por favor, sí envíenmelas al directo y después se las podemos hacer llegar a Beatriz. Muy bien, pero entonces, de verdad que disculpen que en estos momentos, o sea, yo no puedo, o sea, no podemos salirnos del guión porque si no, entonces no vamos a poder terminar la entrevista y vamos a saturar mucho a Beatriz de escribir. Muy bien, entonces para que sepan recordarles ese detalle a quienes se vayan uniendo. ¿Y qué plan de trabajo se desarrolló para tu proceso? Fui a terapia funcional, con una psicopedagogo, terapia del lenguaje. Me hicieron dieta, pero a mi manera de verlo debo incluir que no era parte del plan terapéutico, a mi música, la que tuvo un gran porcentaje para que pudiera desarrollarme. La música, más aún en ejecutantes de instrumentos y más aún el piano, tiene la capacidad de estimular el 100% del cerebro. Uh -huh. Exacto, claro. Entonces sí, fíjense, entonces Beatriz, al igual que muchos de nuestros niños, ¿qué recibió? Pues la terapia de integración sensorial, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y obviamente, claro, ella tuvo un extra que por eso yo insisto tanto que nosotros necesitamos ver hacia dónde apuntan los intereses de nuestros hijos para seguir trabajando esas áreas sensoriales en función, obviamente, de la música, del juego, del deporte. Para cada quien tiene su particularidad. Beatriz tuvo la suerte extraordinaria de que a sus 3 añitos ya tenía definido y claro para dónde apuntaban sus intereses y para qué era excelente además. Pero fíjense cómo es tan importante que cualquier huequito no podemos dejarlo vacío, sino que tenemos que seguir allí implementando cosas que sigan enriqueciendo a nuestros hijos. Muy bien. ¿Tú recibiste medicación, Beatriz, en algún momento? ¿No? Okay. Tú posees, con lo que estábamos hablando hace rato, un coeficiente intelectual de 195, es decir, eso en las escalas es muy superior al promedio. ¿Ese coeficiente intelectual enmascaró tu condición de autismo? Al principio, bueno, ese punto de ser controversial, ¿no? No, no lo enmascaró.
Actualmente puede que sí en ciertas situaciones, sobre todo detrás de un teclado, es decir, cuando escribo en mis redes, porque por mi manera de escribir, pues la gente piensa que mi autismo es leve, por tener un lenguaje escrito, como lo han catalogado muchos, muy rico y fabuloso, además de respuestas sumamente inteligentes, y lamentablemente no es así. Sé que antiguamente se asociaba déficit cognitivos con los grados más severos del autismo. Hoy en día no. Podemos encontrar mentes brillantes, con un compromiso importante en cuanto a la condición. Muy bien, cierto, completamente cierto lo que estás planteando. Y a mí que me encanta leerte, eh, yo me atrevería inclusive a decir que vas más allá, porque yo no siento en tus respuestas, sí, claro, son realmente geniales, pero son realmente geniales porque tienen un componente muy conectado a tu emotividad, a tus emociones, y eso a mí me encanta, ¿ya? Porque sí, una respuesta brillante puede ser muy racional, muy bien ejecutada, pero ser muy fría, pero tú no, o sea, realmente tú das unas respuestas con las cuales uno se siente completamente identificado. Entonces, lógicamente eso habla pues de que tú haces un gran esfuerzo por conectar y lo logras muy bien, muy, de una manera muy bien ejecutada, sí, es excelente. Muy bien, tú eres la menor, ella es la niña chiquita de la casa, ella es la menor de su casa, ella es la bebé de la casa. Y yo te preguntaba que si tener ese coeficiente tan elevado, obviamente, acompañado adicional de tu condición de autismo no verbal, te dificultaba las relaciones con tus hermanos. ¿Cómo era esa interacción? Porque obviamente tener una hermanita genio y que sea la menor debe ser como complicado. No. En realidad, mis hermanos no son contemporáneos conmigo. Son Ah, ok, bastante mayores. Ellos fueron a estudiar en la universidad en otra ciudad, así que los veía pocas veces al año. Pero cuando los veía era la niña consentida de los tres, claro. la muñeca Ah, excelente. de Qué universitarios, bien. dos ingenieros y mi hermana abogado. Me encantaba escucharlos hablar sobre temas de física, matemáticas, programación, derechos, leyes. Era otro mundo más interesante que el A, E, I, O, U de la escuela. Qué bien, excelente. Bueno, fíjate, entonces eso para ti representó también otro tipo de estimulación. Y obviamente, por tu nivel, entonces era perfecto para ti. Entonces fue la menor, la niña chiquita, la consentida, la criaron como hija única, porque ya los hermanos estaban estudiando. Y cuando venían estos hermanos, pues realmente para ella es súper atractivo que estuvieran allí por todo el conocimiento y todo lo que podían aportar. Ah, no, pero pues simplemente maravilloso. Qué bendecida fuiste. De verdad que sí. ¿Tienes hermanos dentro de la condición? Solamente tú. Mis hermanos todos son neurotípicos. Sin embargo, tres de mis sobrinos están dentro del espectro. Ok, muy bien, fíjate. Sí, fíjate que aquí en mi casa, la primera vez que se presentó esta condición fue en esta generación, o sea, la de mis hijos, y mi hermano, que ya falleció, su único hijo también tiene autismo. O sea, que tanto mis hijos como él, que nosotros dos somos hermanos, somos los que tenemos. El resto de la familia no, pero sí se dio también esa casualidad. Y siendo tú una persona no verbal, ¿qué estrategias de comunicación tuvieron que desarrollar en tu hogar? Bueno, en cuanto a estrategias como todo fueron muchas, pero creo que la que dio, como totalmente en el clavo, fue un juego de pareo de tarjetas, que unas tenían imágenes, otras palabras, y pues por ese juego, se dieron cuenta que de alguna manera sabía leer, porque las apareaba perfectamente y luego hicieron la prueba con las tarjetas de palabras solas. Que le diera la tarjeta que decía, por ejemplo, pantalón por decir algo y le pasaba la tarjeta correcta. Eso abrió una brecha de comunicación. Sí es frustrante no poder comunicarte con los demás porque hay gente que no entiende lo que quieres.
Si lo escribes hay gente que pareciera tener fallas de comprensión lectora y entiende lo que le da la gana. Si estás en una conversación y tienes algo que aportar mientras lo escribes, ya es porque han avanzado 3 temas más y no tiene sentido el comentario. En fin, ¿de qué manera expresaba mi malestar? Siempre tenía una crisis, lloraba, me golpeaba. Actualmente tampoco es mucha la diferencia. Wow, increíble. Sí. Y fíjate que retomando lo que dices al principio, esa estrategia yo la considero que es genial, esa de las imágenes, porque de hecho yo lo hacía con Matías y Gabriel, ellos comenzaron a hablar casi a los 5 años. Y yo decía lo mismo, decía, de alguna manera tenemos que comunicarnos en esta casa, o sea, yo no puedo quedar así sin saber qué necesitan, qué quieren, de alguna forma tenemos que lograrlo. Y la gente me criticaba mucho eso, me decía, no hagas eso porque si no, no van a hablar. Tú le estás dando la comodidad de que entonces te utilicen como herramienta o que se acostumbren a eso. Y no, al contrario, o sea, eso nutrió muchísimo su vocabulario, su léxico, y fue permitiendo que llegara un momento donde inclusive decíamos ese intercambio de que ellos me presentaban la tarjeta y yo les daba lo que, justamente lo que tenía esa tarjeta. Y así fuimos desarrollando pues toda esa comunicación, igual con todo lo que tenía que ver con la gestualidad, o sea, caritas tristes, caritas felices, y de hecho Matías todavía, cuando él me ve seria, es la forma de preguntarte si estás brava, es que me dice, mamá, ¿por qué estás así? O sea, la carita que tiene la línea horizontal. Entonces, ¿por qué estás así? Entonces ya yo sé que él me está queriendo preguntar que si estoy brava. Y así tuvimos que desarrollar con eso, con sonidos, asociábamos muchas cosas, pero eso fue sumamente enriquecedor. Así que realmente es así. Entonces, y obviamente es muy frustrante, pues me imagino para ella no poder articular, expresar exactamente qué necesitaba y su respuesta para poderse integrar un poco, obviamente eran sus crisis nerviosas, que es otra cosa importante, no son berrinches, son crisis nerviosas, son crisis sensoriales, ¿ok? Ellos no hacen eso para llamar la atención, lo están haciendo porque realmente están frustrados, están saturados, literalmente les duele todo ese proceso de no poder y vienen todas esas explosiones. Entonces aprendamos a ser un poco más tolerantes con ese proceso y aprender a conocerlo, porque hasta en ese proceso estamos comunicándonos con nuestros hijos. Es sumamente valioso. ¿Y de qué manera tu familia, pues tal vez tratando de ayudarte a estimularte, de a que avanzaras, podían generar presión o estrés en ti? No, mi familia al principio no lograba reconocer la diferencia de un berrinche de una crisis. Para ellos, al principio todo era berrinche y mamá es de las que piensa que una nalgada a tiempo es mejor, antes de tener a alguien falta de respeto e incontrolable. Y claro que uno se siente presionado al creer que estás actuando o portándote mal. Y lo peor es sentir que no es intencional tu conducta, que no puedes controlarla a merced. Y el hecho de que eso no se entienda es frustrante. Ya hoy en día, la comprensión que tienen es otra. Ya entienden que una luz está muy fuerte, por ejemplo, o que hay un ruido que me está atormentando y que eso es lo que está desencadenando mi reacción. Muy bien, excelente. Bueno, sí, es que es muy importante. Yo creo que, y se lo digo mucho a los papás y lo vivo yo con Matías y Gabriel, que tenemos que ser muy observadores, porque es que lo que para nosotros es completamente normal, cotidiano, sencillo, no le encontramos, o sea, ni siquiera nos tenemos que detener a pensar o a racionalizar eso. Esas pequeñas cosas, esas mínimas cosas, son las que para ellos representan grandes retos y realmente pues un gran agobio, ¿ya? Entonces se trata de eso, de ser muy, muy observadores, porque vuelvo y les repito, hablamos de que esto es amplio espectro, porque si bien todos ellos comparten pues una serie de características en común que los lleva al diagnóstico, para cada uno, para cada persona, esto tiene un valor particular, se vive de una manera particular, se interpreta de una manera particular. Y les digo yo que tengo aquí norte y sur en mi casa, porque ellos son tan distintos y lo que me funciona con el uno no me funciona con el otro, lo que altera el uno no altera el otro, o sea, es así. Entonces realmente
No es como que comparar al niño con otros, no, pero es que si aquel lo superó el mío también, no, cada quien va a su ritmo, su proceso y tiene un valor particular. Otra pregunta que yo te hacía era, bueno, que evidentemente a ti, pues, cómo todo esto te hacía sentir, ¿no? Porque lógicamente es muy, te supera, ¿no? Mm. Ujú, claro. Y otra pregunta que yo te decía era que si tú habías estudiado en colegios especializados o en colegios regulares. Ah, No, no estudié ni en colegios para el autismo, ni en colegios para superdotados. Estudié en una escuela regular. Sí fue difícil la adaptación. Primero por la cantidad de niños y de estímulos abrumadores. Segundo porque me fastidiaba muchas veces en clases cuando la maestra tenía que repetir contenidos que ya hace rato había entendido. Esto me sigue pasando. Me pasó en el posgrado, en los diplomados, cursos que he hecho. En fin. Tercero porque muchas veces era maltratada. Pero bueno, se logró el objetivo que fue culminar la escuela. claro. ¿Y para ti desarrollaron algún tipo de método personalizado de enseñanza? Sí, en realidad como soy muy visual, pues se encargaban de que mis clases bueno en casa, y de las materias que podían representar una dificultad para mí, para que comprendiera el contenido fuera lo más ilustrado posible. Sí, veían que me estancada en algo, tenía el famoso tiempo fuera, y como todo, funcionamos con las recompensas. En mi Ok, caso, si hacía mis deberes, me daban mi galleta favorita. qué bien, excelente. ¿Y se tomaban en cuenta los estímulos a los cuales tú presentabas hipersensibilidad? No. Al principio no se entendía mucho mis reacciones ante los estímulos. No se entendía por qué lloraba, me desesperaba, me golpeaba, o me tapara los oídos u ojos. La comprensión de mi perfil sensorial se hizo ya de adulta. Y bueno, eso nos dio respuestas a todos y por supuesto que herramientas también para manejarlos. Muy bien. ¿Y cómo pasabas tus tiempos de recreo? Mis tiempos en el recreo. Estuve siempre en la biblioteca porque era un sitio silencioso, leyendo. Ok, Y en uno de mis colegios había un teatro y tenía piano. También era silencioso, así que lo abrían para mí y me sentaba a tocar el piano. qué bien. Bueno, pero excelente que existiera ese grado de empatía y de comprensión y de no agarrar una actitud intolerante o rígida de que en vez de tratar de adaptar la situación para que para ti fuera más cómoda, tú tuvieras que adaptarte a la situación. O sea, que qué bien, me parece un excelente ejemplo a seguir para todas las instituciones, ¿no? No ponerse en esa actitud como que, bueno, no, si él está aquí, esperamos que él sea normal. Hoy alguien me escribía que estaba muy preocupada porque el hijo tiene como que ciertas rutinas para comer y entonces que lógicamente ya le preocupaba que cuando el niño ya estuviera escolarizado no comiera ya porque obviamente iba a cambiar la rutina. Entonces el Mm. esposo le decía que no, que le parecía que eso estaba muy bien porque eso le iba a ayudar. Y yo le decía, pero ya va, o sea, ¿cómo que lo va a ayudar? Tú entiendes el hecho de que si te estamos hablando de que tú estás clara de que el cambio de espacio, de rutina, de que tú no vas a estar presente, no va a ser igual, tú tienes que empezar por cambiar entonces todas las condiciones desde hoy en día en tu casa para que tu hijo pueda comenzar a, como todo el mundo, a resistirse a ese proceso, a entender que el proceso cambió, a adaptarse a ese proceso. Eso conlleva una serie de pasos para que él realmente cuando llegue allá, entonces él se encuentre fortalecido y preparado, entre comillas, porque no quiere decir que eso sea garantía de que no se vaya a afectar, para poder enfrentar eso. Eso no es como que, bueno, sí, que el muchacho vaya al colegio y allá se haga rudo. O sea, eso no funciona así. Entonces a eso es a lo que me refiero, porque como papás, en nuestro desconocimiento, en nuestra angustia, pues en lo que cada quien se enfoca, pasa eso muy a menudo, ¿no? De querer imponerle las cosas al hijo porque pensamos que no, que con desensibilización sistemática, exponiéndolo al estímulo,
el muchacho va a poder. Y no, entonces es frustrante para él y es frustrante para uno como papá. Y es toda una guerra y un cansancio innecesario, simplemente por no comprender que ellos caminan a una autopista que va a la par de nuestra autopista, pero ese camino es diferente y tenemos nosotros que adaptarnos y aceptar que esa es una travesía diferente. Eso hace mucho más llevadero el proceso. De verdad, créanme que por experiencia propia, hace muchos años que yo aprendí que esto no es como cuando yo quiera, sino cuando, y no es que no es cosa de capricho, de cuando ellos quieran, sino como ellos lo necesitan. Diría yo que es la palabra para eso. Beatriz, ¿desde qué edad utilizas el dispositivo de comunicación? Dispositivo electrónico desde hace 7 años, pero antes utilizaba una pequeña pizarra acrílica con su marcador. En teoría era más divertido para mí, porque más allá de comunicarme, podía dibujar. Aún conservo la pizarra para casos de emergencia en la calle, por la inseguridad de mi país, pues no puedo usar mi dispositivo electrónico. Aunque si te soy sincera, mi interés de comunicación es poca. Me restrinjo a lo justo y necesario. Muy bien. Sí, así le pasa. Matías es un poco más comunicativo, más expresivo. Yo no diría comunicativo, expresivo. Gabriel es como tú, en ese sentido. O sea, Gabriel te habla si necesita algo. O sea, si para él realmente va a cubrir una necesidad, hablar. Si no, él no está interesado en eso. O sea, y también hay que respetar en ese sentido, ¿no? Porque a mi papá le pasaba con mi sobrino, que no, es que yo le hablo y yo le echo historias y entonces yo le pregunto cosas como para que él aprenda que tiene que socializar. No, es que si para él no es una necesidad y no, el punto no es necesidad, no es atractivo, pues realmente no es algo a lo que él le va a dar interés. Claro, él se va a comunicar y se va a expresar cuando lógicamente él va a necesitar de ti o de mi mamá para que puedan suplir sus necesidades. Entonces, eso también forma parte de comprender los estilos de comunicación. Y a partir de allí, bueno, lógicamente por tu condición de no verbal, por toda tu experiencia de vida, por tener que manejarte con este dispositivo, ¿te has sentido diferente? Sí, realmente aunque uno no quiera, es inevitable no sentirse diferente, por cómo te comunicas, por cómo actúas, por cómo piensas, inclusive por cómo sientes. Claro. ¿Y te han marginado por ser diferente? Sí, infinidades de veces, desde la escuela, la universidad fue peor, e inclusive hasta me negaron un trabajo por tener autismo. Wow, increíble. Y en esta situación donde obviamente pues tú tienes tu manera particular de comunicarte y eres precisa, exacta, obviamente tal vez literal en tu manera de ser y de hablar, ¿te han malinterpretado por esas diferencias? Sí. Bueno, por ejemplo, el hecho de que no hable y alguien me pregunte algo en la calle y yo no pueda responder. Me etiquetan de maleducada. Otros como Mm, ven que no hablo, piensan que soy sorda. Y me hablan extraño. O si hago una crisis en un sitio público me etiquetan como retrasada o loca. Es decir, todas incorrectas. Es solo eso. autismo. Pero, es a donde vamos siempre, al gran desconocimiento de la población. Sí, sí, el gran problema es ignorancia y la ignorancia es muy atrevida y las personas desafortunadamente en la mayoría de sus casos siempre les gusta llenar los espacios vacíos, o sea, les encanta suponer. Yo recuerdo una oportunidad, estaban los dos bastante pequeños, hicieron ambos en simultáneo, cosa que no me pasa muchas veces, pero eso ya pasó. Tuve un efecto dominó en un sitio público. Y entonces eso me pasó, la gente me empezó como a mirar raro y una señora andaba con el hijo y le decía que por eso era que ella tenía que educarlo bien, para que se aprendiera a comportar y no hiciera esos shows. A mí se me voló la piedra y traté con mi mejor asertividad acercármele a la señora y le dije, señora, qué pena, pero mis hijos no son mal educados, mis hijos tienen condición de autismo. Y le di una cátedra así rápida de 10 minutos y la señora quedó, por supuesto, no hallaba donde meter la cara. Entonces yo le dije, mire, de verdad que es muy fácil juzgar cuando uno está afuera.
Muy bien. Y yo no digo que nadie escapa de eso. Capaz que tal vez yo haya hecho eso también con alguna persona, ¿no? Porque ninguno se escapa de esa situación. Pero muchas veces, señora, es preferible preguntar o imaginarse que pueden ser muchas otras cosas y no simplemente que los hijos de uno son malcriados. Yo creo que esa señora se va a acordar de mí por el resto de su vida. Y eso es algo que yo digo mucho, que uno como papá no debe amilanarse, darle vergüenza, salir corriendo. Si nosotros como papás no instruimos a toda la gente que está alrededor de explicarle qué es lo que sucede con nuestros hijos, entonces cuando la gente va a aprender, cuando la gente va a entender. Entonces eso es muy valioso hacerlo. Tus papás son sobreprotectores, imagínate tú, niña, chiquita, menor, criada hija única, ¿qué tal? ¿Son muy sobreprotectores o no? Sí, sí lo son. Pero, a pesar de eso, me dan cierta libertad de hacer las cosas, Muy aunque bien. siempre están en estado de alerta, porque mi independencia aparente es una independencia condicionada a una rutina. Voy sola a mis trabajos, tengo esa relativa libertad, pero, he ahí el detalle. Si por casualidad me cierran el acceso o la ruta por donde siempre voy, esa figura de mujer independiente se desmorona, porque no sé cómo reubicarme en el espacio, y me pierdo. Ya, claro. O sea que está condicionada, como tú bien lo dices. Mientras sea tu espacio, tu rutina y lo que tú, en el espacio en lo que tú te manejas. Muy bien. Pero fuera, pero no hay espacio a la improvisación, sino que obviamente todo tiene que, lógico, tiene que ser bien estructurado y planeado. Entonces me imagino que ahí sale super papá a rescatarte. Cuando cierran la vía, entonces te va y te rescata. Muy bien. Y durante tu infancia y tu adolescencia, tu mamá y tu papá incentivaron en ti autonomía e independencia. ¿De qué manera sientes tú que eso sucedió? Honestamente no. En ¿Ok? mi infancia y adolescencia, siempre estaba con mis cuidadores o con mis padres para todos lados, con rutinas y horarios bien establecidos. Para mis padres lo primordial era mi educación, mi piano, y en eso se enfocaron. Muy bien. Ok. Bueno, por un lado, pues muy valioso porque lógicamente el resultado está aquí y es un muy buen resultado de quién eres, pero sí creo que, bueno, también nos queda de aprendizaje como papás, que si toda esa parte es fundamental y es muy valiosa, yo siento también que tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollarlos de manera integral. O sea, que todo lo que implica también parte de esa autonomía y destrezas es que ellos aprendan a vestirse solos, a comer solos, a elegir su ropa, a bañarse. Poco a poco, a medida de que ellos van avanzando, pues oficios dentro del hogar, cuando salimos, irlos como que motivando a tener esas pequeñas interacciones sociales muy puntuales. O sea, pero que para nuestros hijos todo eso forma parte de su cotidianidad, que ellos no tengan que tenerle miedo y que, como bien nos está explicando Beatriz, lógicamente, mientras nosotros más rutas le incorporemos a ese mapa y más enriquecido esté, pues muy probablemente haya un poco de espacio para poder afrontar la improvisación, ¿no? Esos espacios donde la cosa se presenta diferente a lo que normalmente estamos habituados, pero si nosotros, si nuestros hijos tienen más rutas en cuanto a esa autonomía e independencia, puede ser que algo puedan aportar y abordar allí. Así que es valioso e importante ese punto. Bueno, Beatriz eh, habla 4 idiomas. Muy bien. Y no solamente, bueno, los habla no, mejor dicho, los lee y los entiende y los escribe. Perdón, Beatriz, discúlpame la equivocación. ¿A qué edad aprendiste a leer y escribir en español? Sí, 4 idiomas, tratando de aprender el quinto. Español aprendí a escribir a los 5 años. Los Uh otros -huh. 3 idiomas son inglés, francés e italiano. Los aprendí por mi cuenta los dos últimos, entre tutoriales, aplicaciones, leyendo y usando el diccionario en las palabras que me estancaba, viendo cómics o películas en esos idiomas.
El inglés lo aprendí en mi infancia. Tuve un profesor Ujú. excelente. Muy bien, excelente. ¿Y bajo qué métodos los aprendiste? ¿Qué hubo que desarrollar ahí? Sí, sí. Disculpa, Beatriz, lo que pasa es que se me presentó aquí un pequeño problemilla doméstico y entonces no estuve atenta a la respuesta, pero ustedes sí la escucharon, perdonen. Bueno, vamos ahora a lo que es tu faceta artística. Eh, Beatriz toca piano y participa de conciertos de los 3 años de edad. La primera pregunta que yo le hacía era que si en su familia existía otra persona con esas habilidades musicales. Sí, en mi familia. Mis tres hermanos estudiaban cuando yo era bebé. Aunque ya ninguno de los tres toca nada. Nadie incentivó Ujú. esta actividad. En realidad, yo solita cuando tenía los 3 años recién cumplidos, me senté a tocar por puro oído, piezas que escuchaba. Y eso fue más bien un incentivo para mi mamá de buscar un docente para mí, que por la edad, más la condición pensó nadie querría darme clases. Pero, Ueli, mi profesora, al escucharme todo lo que tocaba, decidió asumir ese reto. Y pese a haber estudiado con varios maestros, Ueli me sigue acompañando hasta ahora. Muy bien, ah, excelente. O sea que tú tuviste toda esa formación fue allí a nivel, o sea, más personalizado. Evidentemente porque ya tú tenías ganada pues el hecho de tener la habilidad. ¿Y eso en algún momento te presentó una sobreexigencia? O sea, ¿cómo te sentías bajo ese nivel de tensión, obviamente, de exigencia que tenías allí? Creo que nunca me detuve a pensar en eso, de que tuviera un nivel de exigencia y de atención. Más bien ahora que lo preguntas, creo que para todo lo que podía dar, el nivel de exigencia era muy bajo. Wendy, por ejemplo, sabía que podía tocar un concierto con orquesta a los 5 años, pero mis otros docentes se escudaban en mi edad, en que era muy chiquita. Además de que les hacía algo de ruido mi condición. Claro, al final Wendy. Así fuera tú escondidas de mis otros docentes probaba y con esas piezas y yo simplemente las tocaba y ya. Lo demás no me importaba. Pero, al final esas piezas a escondidas terminaban no contando, para mi avance Claro, académico. Así que era como si nada. Igual. Siempre toqué piezas más avanzadas para mi edad. Pero eso. Tenían ciertas restricciones. claro. ¿Y por qué dejaste el piano a los 14 años? Dejé el piano porque me sentí infravalorada. Sí. Era una niña que todo el mundo reconocía que tenía un talento infinito y fantástico. Muchos grandes. Como por ejemplo el gran pianista Carlos Duarte me catalogó como una niña prodigio. Pero, ¿de quién esperaba ese reconocimiento que era de mi profesora de ese entonces? Pues no lo tenía. Ella podían decirle algo fantástico sobre mí. Los grandes compositores, pianistas, directores de esa época, pero siempre direccionaba la conversación hacia otro de sus alumnos como si yo no existiera. Tengo autismo sí, pero igual podía entender lo que estaba sucediendo aunque no dijera palabras. Eso en parte destruyó mi estima hacia el instrumento que decidí retirarme y enfocarme en una nueva meta, es decir, la escuela de medicina. Claro. Y en ese punto, ¿cuáles eran los detonantes de crisis que presentabas? No solo eran, siguen siendo, los ruidos, las luces, los colores fluorescentes, las etiquetas de la ropa, ciertas texturas, ropas de poliéster, sabores amargos, picante, olores fuertes o malos olores, las escaleras mecánicas, y tengo además un bajo registro propioceptivo.
que me molesta muchas veces la sensación corporal que me produce que no podría describirla con palabras. Solo que es bien desagradable. Y ese bajo registro propioceptivo a veces hasta me dificulta mi ejecución en el piano. Y es frustrante. En fin, Claro. yo tengo todo el sistema sensorial gravemente afectado. Así que soy una bomba de tiempo ambulante que no sé en qué momento puede estallar. Exacto, claro, te entiendo. Y con respecto a tu elección vocacional, porque tu papá es médico pediatra, así que supongo que eso influyó obviamente en tu elección, pero tú no te decidiste por la misma especialidad que él, sino que te pregunto, ¿qué te inclinó hacia la medicina física y de rehabilitación? Sí, efectivamente mi padre influyó en mi decisión de ser médico, tanto que al principio quise ser pediatra como él. Mi admiración por él es bárbara, pero tuve que renunciar a ese posgrado, porque sensorialmente fue terrible. Además que el jefe de servicio no quería a alguien con autismo ahí. Ahora, medicina física y rehabilitación. Llamó mi atención porque esa especialidad nos conecta con la discapacidad, con ese superpoder que lleva cada individuo que pasa por adversidades limitantes. En mi particular siento una felicidad enorme cuando veo como un paciente que no camina, por ejemplo, o reaprende a caminar o a manejarse de una manera diferente y volver con una actitud diferente a la vida. Eso es gratificante. Entender que los límites solo están en nuestra mente. He aprendido de mis pacientes a ver mi propia discapacidad como una capacidad extraordinaria y única. Qué bien, muchísimas gracias por eso, de verdad, porque es así, completamente de acuerdo contigo. Y otra cosa que yo también pues me causaba mucho ruido y quería que las personas supieran, porque tú desde muy temprana edad eres una persona pública y lógicamente como nadie es monedita de oro, le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, pues yo no sé, la gente cuando tiene frustraciones a nivel personal, baja autoestima, carencias, una serie de cosas, entonces atacan a los demás, así como que por simple hobby, porque me provocó, o porque pensando que si hablo mal de ti y te hago sentir mal, entonces mejor me siento yo, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que funcionan así y yo supongo que en tu vida tú has tenido que enfrentar eso. Entonces, una pregunta que yo te hacía con respecto a esa situación era si tus padres te sobreprotegían frente a la crítica. No, no he sido ni soy una figura pública. Sí, cierta cantidad de personas conocen mi historia, mi vida, mis logros, mis desaciertos, pero tanto para estar en ese renglón de figura pública, no creo. Mis padres en todo momento han estado a mi lado. Si es de defenderme, de aclarar situaciones, lo han hecho. Sin embargo, mis padres son de esos trabajadores silenciosos. Es decir, no le gusta estar hablando públicamente de mi condición. Creo que es algo así como parte duelo, parte negación que aún albergan en sí. Aunque eso jamás los ha paralizado para actuar, buscar las ayudas que necesite, trabajar y reforzar lo que se haya que hacer. Ahora, actualmente, que manejo redes sociales, que he decidido llevar esa tarea de educar, concienciar, y debo enfrentarme a muchas cosas. Es agotador. En Instagram opté por restringir comentarios y en Twitter ya se puede hacer lo mismo. Así que pues eso empecé a hacer. Suficiente es lidiar con mi día a día, para lidiar con personas que agreden sin sentido, que Claro. todo lo critican, que todo lo juzgan, que me sobrecargan de preguntas y eso lo único que me genera es un estado de ansiedad importante. Qué bien. O sea que a tu manera tú se has aprendido a enfrentar de manera bien asertiva y resiliente este proceso. Qué bien. Y para terminar, ¿qué consejo le das a las personas pues dentro de la condición para identificar su propósito de vida y mantenerlo?
Identificar el propósito de vida. No es igual para todo el mundo. Dar una fórmula mágica, pues eso no existe. Claro. Pero ustedes encuentran su propósito de vida, que es exactamente eso que los hace feliz al hacerlo. Deben luchar por él con toda su convicción, perseverancia, amor por sobre todas las cosas. Hay una frase que me enseñó mi madrina Lida Zabala que dice amar con ganas lo que se hace, y es así. Ella tiene razón porque en eso radica el éxito. Por otro lado, mantenerse firme cuando somos intensamente señalados no es fácil, pero no hay que desmayar. Siempre tener presente que si algo tenemos las personas con autismo es que en nuestros talentos seremos los mejores. Y Así solo es. eso va. Puede que los demás lo hagan, pero jamás nosotros debemos perder la fe en nosotros mismos. Qué bien. Excelentísimo consejo. Y la última pregunta para que terminemos la noche de hoy. ¿Qué reflexión nos dejas a nosotros como papás para desarrollar esa vida con el propósito de apoyar a nuestros hijos y ser unos verdaderos orientadores y facilitadores para ellos? A los padres, tienen que aceptar a sus hijos tal cual son, con sus deficiencias, y con sus virtudes. Sin hacerse novelas en su cabeza, ni andar en un constante, es que yo quiero que mi hijo hable, o que mi hijo haga esto o aquello. No, señor. Deben aprender a que su hijo, tal cual es perfecto. No deben menospreciar sus dificultades, pero deben enfocar su máxima atención en que desarrollen sus talentos. Por otro lado, he visto a muchos padres que caen en la compasión y en el imposibilitamiento de sus hijos. Pobrecito mi hijo que es autista. Y usan eso como excusa para reafirmar que el niño por eso no cumple con sus deberes. Y no, señor. A sacarse ese chip de la cabeza. Si hay cosas que quizás no lleguemos a hacer nunca de la manera en que las hace todo el mundo, pero tenemos nuestra manera de hacerlo. Y el autismo jamás debe ser una excusa para la irresponsabilidad. Además creo que está decir que siempre deben creer en sus hijos y hacérselo saber, porque no hay nada más tranquilizante y gratificante que es haberse apoyado, amado y que nuestros padres creen en nuestro potencial. Muchísimas gracias. Cierto, completamente de acuerdo contigo. Todo extremo es malo, o sea, ni nos pongamos locos a sobreexigir en base a nuestras expectativas de vida y frustraciones de lo que nosotros no vivimos y pretendíamos que nuestro hijo viviera por nosotros, pero tampoco no convertirlo en una víctima pensando que pobrecito él y que no es capaz. Tienes toda la razón. Bueno, Beatriz, muy agradecida contigo por este encuentro. Vamos a tener otros live, este es solamente el primero, así que después en otra oportunidad vamos a ir tocando otros temas, pero de verdad súper agradecida con Beatriz por esta noche maravillosa, porque sé que mira, esto es súper valiosa no solamente para mí, sino para todos los papás con los que vamos a tener la oportunidad de compartir esto. Beatriz lo va a subir a su cuenta, va a estar en su muro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que esta plática haya sido de utilidad, de enseñanza para todos. Feliz noche. Va a estar montado en el de Beatriz y después lo vamos a pasar el mío. Feliz noche, Beatriz, gracias.